La pregunta universal. ¿Elegiste tu religión o fue elegida por ti? Naciste en una familia, en una tierra, en una historia. Tal vez aprendiste a orar antes que a leer, o escuchaste el nombre de Dios antes de conocer tu propia voz. Te enseñaron un credo, un símbolo, una forma de nombrar lo sagrado. Pero, ¿lo elegiste tú? Detente un momento. Cierra los ojos. Y piensa. ¿Qué religión tendrías si hubieras nacido al otro lado del mundo? En la India, probablemente serías hindú. En Arabia Saudita, musulmán. En Israel, judío. En Japón, tal vez sintoísta. En México o Italia, quizás católico. En Nepal, budista. Y en Nigeria, podría seguir religiones ancestrales. ¿Y entonces? ¿Es Dios una cuestión de fe o de geografía? Naciste en una familia, en un país, bajo una bandera. Y, sin darte cuenta, también bajo una fe. Un conjunto de creencias, rituales y nombres sagrados que heredaste sin preguntar. ¿Te has detenido a pensar si realmente elegiste tu religión o si ella te eligió a ti? La mayoría de nosotros crece sin cuestionar. Nos bautizan, nos enseñan a orar, a repetir palabras que suenan eternas. Y aunque muchas de esas enseñanzas están llenas de amor, otras nos imponen miedo, culpa o separación. Pero lo más impactante es esto: si hubieras nacido en otro lugar, probablemente adorarías a un Dios distinto. Imagina un mapa. No político, sino espiritual. Cada frontera representa una fe. Cada región, un sistema de creencias que proclama tener la verdad. Pero ¿y si la verdad no tuviera fronteras? ¿Y si, como el aire o la luz, lo divino no cupiera en etiquetas? Durante siglos, hemos heredado religiones como se hereda un apellido. Las defendemos con pasión, pero rara vez las examinamos con libertad. Muchos creen en lo que les enseñaron, no en lo que descubrieron. La mayoría no ha comparado textos, ni explorado otras teologías, ni se ha preguntado si lo que cree, lo cree porque le nace o porque le fue sembrado. Y esto no es una crítica. Es una invitación. No a abandonar tu fe, sino a profundizarla. No a rechazar tus raíces, sino a mirarlas con ojos despiertos. La libertad espiritual no se trata de elegir entre Dios o no Dios. Se trata de elegir con conciencia. Se trata de preguntarse: ¿quién soy cuando me quito los nombres, las normas, los templos? Algunos buscan en la ciencia. Otros, en el silencio. Algunos se aferran a su religión como a un refugio. Otros, la abandonan con dolor. Pero tal vez no se trata de creer o no creer, sino de recordar. De reconectar con aquello que vibra dentro, más allá del lenguaje, más allá del dogma. La palabra religión viene del latín religare, volver a unir. ¿Unir qué? El alma con lo divino. El ser con su origen. El humano con lo eterno. Entonces, quizás la religión no sea una doctrina, sino un puente. Y no importa cuál tomes, si te lleva de regreso a ti mismo. Durante siglos, la humanidad ha peleado, ha matado y ha muerto por defender a su Dios, sin detenerse a pensar que, tal vez, los dioses no estaban en guerra. Eran los hombres los que no sabían convivir con la diferencia. La libertad religiosa es un derecho, pero también un desafío. Porque no basta con poder elegir, hay que atreverse a preguntarse: ¿lo creo porque lo siento o porque me lo dijeron desde niño? Esto no significa que tu fe no sea válida. Al contrario, significa que vale la pena volver a mirarla, no como una herencia impuesta, sino como un camino redescubierto. Porque solo cuando uno se permite dudar, puede llegar a creer de verdad. El libre albedrío no se trata solo de decisiones morales. También incluye la libertad de construir una relación consciente con lo divino. Y esa relación puede tomar muchas formas: una oración, una meditación, un silencio profundo bajo las estrellas. Hay quienes abandonan la religión, pero no la espiritualidad. Otros se reconcilian con su fe de infancia y la viven de forma nueva, más auténtica. Y algunos deciden explorar más allá, sin miedo, sabiendo que si hay una verdad universal, no se esconde, se revela. No estamos diciendo que todas las religiones sean iguales. Cada una tiene su belleza, su historia, su misterio. Pero sí podemos afirmar algo:
todas intentan responder las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene sufrir? ¿Qué hay después de la muerte? Y cuando entendemos que esas preguntas nos hermanan más que nos separan, comenzamos a ver la fe con otros ojos. No como una bandera que divide, sino como un puente que une. Tal vez, el verdadero acto de fe no sea repetir lo que te enseñaron, sino atreverte a buscar por ti mismo. Y cuando lo haces, descubres que Dios, como quieras llamarlo, no necesita etiquetas. Solo honestidad. Pregúntate esta noche, en silencio. ¿Tu fe te conecta o te separa? ¿Te libera o te encierra? ¿Te enciende o solo te calma? Porque si la espiritualidad no transforma tu corazón, entonces no importa su nombre. No es verdadera. El origen de la fe. Antes del templo fue el fuego. Antes del dogma fue el asombro. Mucho antes de que existieran los libros sagrados, mucho antes de que alguien tallara una cruz, un símbolo del yin y el yang, una media luna o una estrella de David, ya existía algo más antiguo que todas las religiones. El asombro. El primer ser humano que levantó los ojos al cielo nocturno y sintió que allí había algo más grande, ya estaba rezando. La primera mujer que enterró a un ser querido y le dejó flores, creyendo que su alma seguía en algún lugar, ya estaba haciendo un rito. No necesitaban palabras. Solo sentir. La espiritualidad nació del silencio, no del sermón. Nació de mirar una montaña, escuchar el trueno, tocar el agua. La naturaleza fue el primer templo. El fuego, el primer altar. El miedo a la muerte, la primera inquietud sagrada. Y entonces surgieron las primeras preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué ocurre cuando cierro los ojos por última vez? Esas preguntas no fueron respondidas con ciencia, porque la ciencia aún dormía. Fueron respondidas con símbolos, cantos, mitos, danzas, chamanes. Así nacieron las religiones ancestrales, hechas no para explicar con precisión, sino para dar sentido. El ser humano no solo quería sobrevivir. Quería pertenecer a algo mayor. Y así fue como surgieron los dioses. Algunos tenían forma humana. Otros eran animales, astros, árboles. No importaba la forma, sino lo que representaban: el sol que da la vida, la lluvia que fecunda la tierra, el rayo que castiga, el ciclo de la muerte y la siembra que enseña a empezar de nuevo. Las primeras religiones no buscaban convertir al otro. Solo querían mantener el orden sagrado del mundo. El chamán no era sacerdote, era puente. Viajaba entre mundos, entre espíritus y hombres, y traía mensajes, curaciones, advertencias. El ritual no era espectáculo, era recuerdo. Cada ceremonia era una repetición del origen. Los pueblos de la antigüedad no pensaban en cielo e infierno. Pensaban en equilibrio. Si hacías daño a la tierra te castigaba. Si vivías con gratitud, los espíritus te protegían. Era una espiritualidad del intercambio: doy, recibo, agradezco. Con el tiempo, las pequeñas tribus se volvieron civilizaciones. Surgieron los imperios, las ciudades, las leyes escritas. Y entonces las creencias se organizaron. Nacieron los primeros templos, los primeros sacerdotes, los primeros códigos sagrados. El mito se convirtió en doctrina. El símbolo, en mandamiento. Entonces, ¿cómo nacieron las religiones? ¿Realmente surgieron como sistemas separados? ¿O podrían tener un mismo tronco común, como ramas de un árbol que creció desde una misma raíz? Hoy exploraremos investigaciones que sugieren que detrás de sus diferencias, todas las religiones podrían estar contando la misma historia. La historia comienza en las primeras civilizaciones, hace más de 10.000 años, cuando los grupos humanos nómadas comenzaron a establecerse. Con el sedentarismo vino la observación del cielo, el ciclo de las estaciones y la muerte como un misterio inevitable. En Göbekli Tepe, un yacimiento arqueológico de más de 11.000 años ubicado en Turquía, se encontraron estructuras ceremoniales que evidencian prácticas espirituales antes incluso del surgimiento de la escritura. ¿Quiénes eran estas personas y qué veneraban? Según investigadores como Klaus Schmidt, el arqueólogo que lideró las excavaciones, estas estructuras no eran viviendas ni fortalezas, eran templos.
Esto sugiere que la religión no nació como un producto de civilizaciones organizadas, sino que fue anterior a ellas. El ser humano primero adoró y luego construyó. Lo más sorprendente es que en estas estructuras se encontraron símbolos que reaparecen miles de años después en otras religiones: la serpiente, el toro, el círculo solar. Elementos que aparecen también en el hinduismo, en las religiones egipcias, mesopotámicas y más adelante en las abrahámicas. La religión más antigua aún practicada es el hinduismo. Sus textos sagrados, los Vedas, se remontan al segundo milenio antes de Cristo. En ellos ya se hablaba de un alma inmortal, Atman, del karma y de ciclos de reencarnación. Al comparar esto con el budismo posterior, el gnosticismo cristiano e incluso algunas corrientes del judaísmo místico como la Kabbalah, notamos una coincidencia: el alma no muere. Y la vida tiene un propósito más allá del cuerpo. Lo curioso es que, a miles de kilómetros, los antiguos pueblos mesoamericanos como los mayas también creían en la reencarnación. ¿Cómo es posible que culturas que nunca se contactaron compartan ideas tan similares? Algunos científicos lo llaman inconsciente colectivo. Otros, simplemente, destino. En la antigua Persia, Zaratustra habló de un dios único llamado Ahura Mazda, 1000 años antes de que Moisés hablara con Yahvé. Este dios era luz, sabiduría y enemigo del caos. Y los fieles debían elegir entre el bien y el mal. Esta religión, el zoroastrismo, influenció enormemente al judaísmo, especialmente durante el exilio babilónico, cuando los hebreos convivieron con los persas. De allí proviene la idea del Mesías, del juicio final, del cielo y el infierno, conceptos que luego serían centrales en el cristianismo y el islam. Pero hay algo aún más profundo: el símbolo de la luz como lo divino y la oscuridad como lo caótico es transversal a casi todas las religiones. En Egipto, el dios Ra nacía cada día como el sol y vencía a la oscuridad en su barca celestial. En la tradición cristiana, Jesús es la luz del mundo. En el budismo, alcanzar la iluminación significa romper con la ignorancia. Y en el Islam, Alá es llamado la luz de los cielos y la tierra. Podríamos pensar que es una coincidencia poética. Pero la repetición sistemática de estos símbolos sugiere algo más: una experiencia compartida por la humanidad, una memoria arquetípica. Otro punto en común es el diluvio. En casi todas las religiones antiguas existe el relato de un gran cataclismo, una inundación enviada por los dioses para castigar o limpiar la humanidad. Desde el relato de Noé en la Biblia hasta el de Utnapishtim en el poema de Gilgamesh o el Manú en la India, el agua aparece como agente purificador. Y no podemos dejar de hablar del sacrificio. En muchas religiones, un ser humano o divino entrega su vida por los demás. Jesús en la cruz. Krishna en la batalla. Osiris en Egipto, desmembrado y luego resucitado. Incluso en la cultura azteca, el dios Quetzalcóatl se sacrifica para crear a la humanidad. ¿Por qué esta idea resuena tanto? ¿Qué está tratando de decirnos la conciencia colectiva? Las religiones también comparten la idea de una época dorada perdida: el Edén, la Atlántida, el Satyayuga en el hinduismo. Una era donde la humanidad vivía en armonía con los dioses. El mito parece decirnos que algo se rompió, y desde entonces estamos intentando regresar. Los estudios del lingüista Joseph Campbell y del historiador Mircea Eliade demuestran cómo los mitos, más allá de su literalidad, representan verdades psicológicas profundas. No importa si el Buda no caminó al nacer o si Jesús no nació de una virgen. Lo que importa es lo que esos relatos despiertan en quien los escucha, el llamado a despertar. Hoy sabemos que muchas religiones se copiaron unas a otras, como en el caso de los evangelios cristianos inspirados en textos gnósticos y hebreos. Pero también sabemos que algunas ideas surgen de manera simultánea, como si fueran reveladas a diferentes culturas al mismo tiempo. Este fenómeno se conoce como descubrimiento paralelo. Entonces, ¿todas las religiones son lo mismo? No. Pero todas parecen hablar con palabras distintas de una misma experiencia: el misterio de estar vivos. Tal vez, en lugar de competir por quien tiene la verdad, deberíamos mirar sus coincidencias como pistas de algo más grande. Algo que ninguna religión puede explicar por completo, pero que todas intuyen: que somos parte de algo sagrado. Pero la esencia seguía siendo la misma. Buscar una conexión. Sentirse acompañado. Entender el dolor. Darle forma a lo invisible.
Ahora vamos a aclarar que la palabra religión aparece siglos después en el latín religare. Significa volver a unir. ¿Unir qué? El alma con su fuente. ¿Y por qué volver? Porque alguna vez, quizás, estuvimos unidos. Y lo olvidamos. Por tanto podemos decir que las religiones surgieron cuando el ser humano comenzó a recordar. Recordar que no está solo. Que hay algo más allá de la carne. Que existe un sentido, incluso en la oscuridad. Y por eso, desde tiempos antiguos, todas las religiones coinciden en algo. La búsqueda del bien. La necesidad de compasión. La certeza de que hay algo más grande que uno mismo. No importa si veneraban a un dios del trueno o a una diosa de la tierra. Todos esos nombres eran puertas. Lo importante nunca fue el nombre, sino la presencia. Hoy, en medio del ruido digital y el caos moderno, seguimos buscando lo mismo que aquel humano de hace 40.000 años. Buscamos consuelo, respuestas, esperanza. Buscamos el origen. Y a veces, sin saberlo, también buscamos volver a casa. ¿Y tú, qué recuerdas? ¿Tu fe te ayuda a vivir con más sentido o solo a sobrevivir? ¿La repites o la experimentas? Porque quizá, antes de cualquier religión, ya eras espiritual. A medida que los imperios crecían, también lo hacía el contacto entre culturas. Y con el contacto llegaban los intercambios de bienes, de lenguas y de creencias. El cristianismo, por ejemplo, se expandió por el Imperio Romano gracias a las rutas comerciales y a las redes sociales de la época, los judíos de la diáspora. Fue en ciudades como Antioquía o Alejandría donde los primeros cristianos debatían sobre la divinidad de Jesús, su relación con Dios Padre y el papel del Espíritu Santo. Estas discusiones dieron forma a lo que más adelante serían los dogmas del cristianismo. Pero si uno estudia textos gnósticos o evangelios apócrifos, puede encontrar versiones distintas de la misma historia. Algunas corrientes veían a Jesús no como un sacrificio humano, sino como un maestro de sabiduría que vino a recordarnos quiénes somos. Este enfoque místico se parecía más al budismo o al hinduismo que al cristianismo institucional. El Islam, por su parte, surgió en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga, pero su impacto fue inmediato y profundo. En tan solo un siglo, se expandió desde España hasta la India. Su mensaje de unicidad de Dios, justicia social y disciplina espiritual resonó en pueblos enteros. Y lo más interesante, el Corán reconoce a Moisés, a Jesús y a María como figuras importantes. Para el Islam, el mensaje fue siempre el mismo, pero los humanos lo olvidaban. Por eso Dios seguía enviando profetas. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿y si ninguna religión es la verdad completa, pero todas tienen partes de ella? ¿Y si el mensaje ha sido el mismo desde siempre, pero adaptado a las culturas, tiempos y lenguajes distintos? Hoy, en la era de la información, tenemos acceso a textos que durante siglos estuvieron ocultos o prohibidos. Podemos comparar los Vedas con la Torá, el Corán con los sutras budistas y encontrar patrones que antes pasaban desapercibidos. Como el uso del ayuno como medio de purificación espiritual. La meditación o la oración como herramientas de conexión interna. El símbolo del fuego como representación de la divinidad. Incluso más allá de las religiones tradicionales, muchas corrientes espirituales modernas están retomando enseñanzas antiguas. Desde el mindfulness inspirado en el budismo, hasta el misticismo sufí que influye en algunos movimientos cristianos contemporáneos. La espiritualidad parece estar viviendo un renacimiento, pero esta vez sin fronteras ni etiquetas estrictas. Y mientras algunos lamentan el abandono de las religiones organizadas, otros celebran la libertad de buscar una conexión directa con lo divino, sin intermediarios. En ese cruce de caminos entre lo antiguo y lo nuevo, entre la razón y la fe, es donde tal vez podamos entender que lo sagrado no pertenece a un templo ni a un libro, sino a la experiencia profunda de cada ser humano. Pero si todas las religiones parecen tener raíces comunes y compartir símbolos similares, hay un arquetipo que se repite con insistencia: la figura del elegido. Ese ser humano, o divino, que aparece en tiempos de oscuridad para restaurar el orden, liberar al pueblo, redimir los pecados o simplemente recordarle a la humanidad quién es en realidad. La pregunta es inevitable: ¿por qué las culturas más antiguas e incluso las modernas esperan la llegada de alguien especial? ¿De dónde nace ese anhelo colectivo por un Salvador? ¿Es una construcción religiosa o un llamado del alma?
Antes de sumergirnos en las figuras mesiánicas más conocidas, vale la pena detenernos en una palabra que da sentido a todo esto: religión. Su etimología ha sido debatida, pero la raíz latina más aceptada es religare, que significa volver a unir. ¿Unir qué? El alma con la divinidad. Lo humano con lo eterno. Lo visible con lo invisible. Así, desde su origen más profundo, la religión no sería un sistema de normas o creencias, sino un puente. Una vía para regresar a ese estado de unidad que, según los antiguos, alguna vez tuvimos. Y si estamos rotos, separados o perdidos, entonces tiene sentido que también anhelemos a alguien que nos guíe de regreso. En el judaísmo, esta figura es el Masiaj, el ungido. Un líder descendiente del rey David que restaurará el reino de Israel y traerá paz al mundo. No es necesariamente divino, pero sí justo, sabio y elegido por Dios. Para los judíos, este Mesías aún no ha llegado. El cristianismo, en cambio, toma esa misma expectativa y la interpreta como ya cumplida: Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Su muerte y resurrección no solo redimen a los creyentes, sino que abren la puerta al cielo. Y aunque para muchos esta idea es central, no todos los cristianos lo entienden igual. Para algunos, Jesús es el sacrificio necesario; para otros, un maestro de amor que vino a despertar la conciencia. En el Islam, la figura de Mahoma no es un redentor, sino el último profeta. Él no se presenta como divino, sino como un mensajero que cierra el ciclo de revelaciones iniciado con Abraham, Moisés y Jesús. Sin embargo, los musulmanes también esperan una figura mesiánica, el Mahdi, el bien guiado, quien aparecerá al final de los tiempos para restaurar la justicia antes del juicio final. El hinduismo, una de las religiones más antiguas, presenta una visión cíclica del tiempo. Cada vez que el mundo entra en desequilibrio, aparece un avatar de Vishnu, el dios protector. Krishna, en el Bhagavad Gita, dice: siempre que la virtud declina y el mal se eleva, yo regreso. No hay una única llegada, sino múltiples: Krishna, Rama y, en el futuro, Kalki, que vendrá al final del Kali Yuga. En el budismo encontramos al Buda histórico, Siddhartha Gautama, quien no fue enviado por nadie, sino que despertó por sí mismo. Sin embargo, el budismo mahayana introduce figuras como el Bodhisattva, seres iluminados que eligen no ir al nirvana para ayudar a los demás a despertar. Además, se espera al Maitreya, el Buda del futuro, quien aparecerá cuando las enseñanzas hayan sido olvidadas. En la antigua Persia, Zaratustra proclamó un Dios único, Ahura Mazda, y enseñó que la historia es una batalla entre la verdad y la mentira. Aunque no se menciona un Mesías como tal, sí existe la idea de un Salvador final, el Saoshyant, quien liderará el juicio de los muertos y purificará el mundo. En Egipto, Horus vengó la muerte de su padre Osiris, y su lucha contra Se simboliza el triunfo del orden sobre el caos. En otras culturas antiguas, como la babilónica, aparecen héroes solares como Tammuz o Gilgamesh, que descienden al inframundo y renacen. Siempre hay una caída y un renacer. En América, los pueblos originarios también compartían este mito. Los mexicas esperaban el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios civilizador que había prometido volver. Curiosamente, cuando llegaron los conquistadores, muchos creyeron que se trataba de él. El mito del elegido puede ser tan poderoso que puede cambiar el rumbo de la historia. En el taoísmo, aunque no se habla de salvadores, sí se menciona al sabio o hombre verdadero, aquel que vive en armonía con el Tao. Su sola presencia transforma a quienes lo rodean. No necesita predicar, su ejemplo basta. Las similitudes no son coincidencia. Joseph Campbell, en su estudio sobre mitología comparada, encontró que el viaje del héroe está presente en casi todos los relatos religiosos y espirituales: el llamado, la prueba, la caída, la transformación y el regreso como maestro. Pero no todo es luz. Así como hay un elegido para salvar, muchas religiones presentan una figura que busca destruir. El anticristo en el cristianismo, Dajjal en el Islam, Angra Mainyu en el zoroastrismo, Kali en el hinduismo. La sombra es parte de la historia. Porque todo Mesías necesita un adversario. Y aquí surge una reflexión más profunda: ¿el elegido es siempre alguien externo? ¿O es también una metáfora del alma humana? Muchas corrientes espirituales modernas y algunas místicas antiguas sugieren que el Cristo es una semilla dentro de cada persona.
que el despertar espiritual no viene de afuera, sino de adentro. Esto se alinea con las enseñanzas gnósticas que veían a Jesús no solo como un Salvador, sino como un espejo. Él era el modelo de lo que podemos llegar a ser. No vino a hacerlo por nosotros, sino a mostrar el camino. Entonces, ¿por qué seguimos esperando a alguien más? Tal vez porque es más fácil esperar que actuar. Porque cargar con la responsabilidad de nuestro despertar es una tarea inmensa. Pero en lo más íntimo, algo nos dice que la verdadera salvación no llegará en un trono ni con trompetas celestiales, sino en el silencio de una noche, cuando por fin escuchemos nuestra propia voz. Porque quizás todos somos el elegido. Solo que lo olvidamos. Las primeras voces que aún viven. Religiones milenarias que nunca murieron. Caminos antiguos que siguen hablando al alma. Cuando hablamos de lo ancestral, solemos imaginar ruinas, polvo, silencio. Pero hay algo más antiguo que las pirámides, y que aún respira, las religiones vivas más antiguas de la humanidad. Sigue conmigo. Imagina que caminamos juntos por un sendero invisible. Cada paso nos lleva miles de años atrás, pero al mismo tiempo, más profundo dentro de nosotros. Es un viaje por el tiempo y por el espíritu. Símbolo de hinduismo. Primero llegamos a la India, donde la espiritualidad no es un acto, sino una forma de ser. El hinduismo no fue fundado, ni tiene un único profeta. Es como un río que nunca dejó de fluir. Aquí el alma no se pierde, reencarna. Lo que haces hoy afecta lo que serás mañana. Eso es el karma. Y el objetivo no es agradar a un dios, sino liberarse del ciclo de reencarnaciones, alcanzar el moksha, la unión con lo absoluto. Creen en muchos dioses, sí. Pero todos son formas distintas del Brahman, el uno sin forma. Por eso no es contradictorio orar a Krishna, Shiva o Lakshmi. Cada uno refleja un aspecto del alma. No hay cielo ni infierno eternos. Hay aprendizaje constante. Y la espiritualidad está en todas partes, en el fuego, el agua, el canto, la danza. Es una religión viva y profundamente poética. Se dice que el hinduismo no tiene un fundador, ni una fecha exacta de inicio. Es más antiguo que la historia escrita, más complejo que cualquier sistema filosófico occidental, y tan profundo como los misterios del alma. No nació como una religión en el sentido que hoy conocemos. Surgió como una forma de ver el mundo, como una danza entre lo humano y lo divino. Sus raíces se remontan a los pueblos que habitaron el Valle del Indo, hace más de 3000 años. Pero lo que hoy conocemos como hinduismo tomó forma cuando las tribus arias, llegadas del norte, se mezclaron con las culturas indígenas del sur de Asia. De ese encuentro nació una espiritualidad basada en los Vedas, textos sagrados escritos en sánscrito que no solo hablan de dioses, sino del cosmos, del orden universal y del papel del ser humano en él. El hinduismo no es una religión de dogmas únicos. Es un sistema flexible, lleno de escuelas de pensamiento, rituales, caminos diversos. Puedes creer en un Dios, en muchos, en ninguno, y seguir siendo hindú. Porque lo que define a esta religión no es lo que crees, sino cómo vives, en búsqueda del Dharma, la ley cósmica, del karma, la ley de causa y efecto, y del moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones. En la vida diaria, esto se traduce en prácticas como la meditación, el yoga, los cantos, las ofrendas. Cada hogar tiene un pequeño altar, una lámpara encendida, una flor que se entrega con devoción. No necesitas estar en un templo, el templo eres tú. Pero el hinduismo también tiene estructuras sociales muy marcadas, como el sistema de castas. Este sistema, que originalmente era una división funcional, sacerdotes, guerreros, comerciantes, servidores, se volvió rígido con el tiempo hasta convertirse en una jerarquía que aún hoy genera controversia. Nacer en una casta baja significa, para muchos, nacer marcado por un karma de vidas anteriores. Las celebraciones hindúes son coloridas, intensas, espirituales. El Diwali, la fiesta de la luz, simboliza el triunfo del bien sobre el mal. El Holi, la fiesta de los colores, celebra la llegada de la primavera y la unidad entre castas y géneros. El Navaratri, el Ganesh Chaturthi, el Rama Navami, cada dios tiene su tiempo, su rito, su historia. En el hinduismo, los dioses no son ajenos ni lejanos. Son cercanos, amables, con formas humanas y animales. Krishna,
el dios azul que toca la flauta; Shiva, el destructor del ego; Lakshmi, la diosa de la abundancia; Ganesha, el elefante que abre caminos. Son representaciones simbólicas de aspectos del alma humana. Pero también existe el castigo, aunque no como lo entiende Occidente. Aquí no hay un infierno eterno, sino una cadena de reencarnaciones donde cada acción tiene una consecuencia. El alma vuelve una y otra vez, hasta aprender lo que debe aprender. El castigo no es un acto de ira divina, sino una oportunidad de evolución. El adoctrinamiento en el hinduismo no es obligatorio. No se impone la fe, no se exige conversión. Uno nace dentro del hinduismo por familia, por cultura, por tradición. Pero también puede abrazarlo quien busca, quien pregunta, quien siente el llamado. Los textos sagrados invitan a cuestionar, no a obedecer ciegamente. El matrimonio es sagrado. Se ve como una unión espiritual, más allá del contrato social. El ritual es largo, simbólico, lleno de mantras, fuegos, promesas. Y aunque los matrimonios arreglados aún existen, cada vez más personas eligen a su pareja. El libre albedrío se abre camino, incluso en una tradición milenaria. El rol de la mujer ha sido complejo. En textos antiguos se la veneraba como diosa, como fuente de sabiduría. Pero en la práctica social, durante siglos, fue relegada. Hoy, muchas mujeres hindúes están recuperando ese poder, conectando con su espiritualidad desde un lugar libre, profundo y activo. En los tiempos modernos, el hinduismo se ha expandido por todo el mundo. A través del yoga, la meditación, los gurús espirituales y una visión integradora de la existencia. Su mensaje más profundo resuena en quienes buscan algo más que un dogma, una experiencia directa con lo sagrado. Y es que en el corazón del hinduismo hay una frase que resume todo su espíritu: Tat Tvam Asi, tú eres eso. Esa divinidad que buscas afuera, también está dentro de ti. Cuando se habla del hinduismo, no se habla solo de una religión. Se habla de un universo. De un camino espiritual que no comienza en un templo, sino en la conciencia. Una forma de mirar el mundo, de vivirlo, de relacionarse con lo divino y con lo cotidiano. A diferencia de otras religiones, el hinduismo no fue fundado por una persona específica. No hay un Moisés, un Jesús o un Mahoma. En su lugar, hay una evolución cultural y espiritual que se remonta a más de 4.000 o 5.000 años atrás, en las tierras del Valle del Indo, donde los antiguos habitantes ya practicaban rituales de fuego, reverenciaban símbolos solares y veneraban la fertilidad como un poder sagrado. Con el paso de los siglos y la llegada de los pueblos arios desde el norte, esas prácticas se mezclaron con nuevos conceptos filosóficos. De ahí nacieron los Vedas, los textos sagrados más antiguos aún en uso hoy en día. Escritos en sánscrito, los Vedas no solo contienen himnos a los dioses, sino también fórmulas matemáticas, meditaciones, rituales de fuego y sabiduría cósmica. No es exageración decir que son una enciclopedia del alma humana. Ahora bien, ¿en qué creen los hindúes? No hay una sola respuesta. Algunos creen en un solo Dios supremo, llamado Brahman, que no tiene forma ni límites. Otros adoran múltiples dioses, cada uno con su personalidad, atributos y funciones. Y muchos entienden que esas muchas formas son solo manifestaciones de esa conciencia única. Así, el politeísmo y el monoteísmo no se excluyen, sino que conviven. Los dioses del hinduismo son únicos en el mundo religioso. No se parecen al dios barbudo del cristianismo, ni al juez severo del Antiguo Testamento. Son seres coloridos, simbólicos, mitad humanos, mitad animales, con múltiples brazos o cabezas. No porque los hindúes los vean literalmente así, sino porque cada forma expresa un poder. Ganesha, con cabeza de elefante, representa la sabiduría y la eliminación de obstáculos. Shiva, el asceta danzante, representa la transformación y la destrucción del ego. Vishnu, el conservador, tiene múltiples encarnaciones. Rama, el príncipe ideal. Krishna, el amante divino. ¿Y cómo rezan los hindúes? No existe una sola oración obligatoria, como el Padre Nuestro en el cristianismo o la Sahada en el Islam. Se reza a través de mantras, que son sonidos sagrados cargados de vibración. Uno de los más conocidos es el Om, considerado el sonido primordial del universo. Los rezos se hacen en voz alta, en susurro o incluso mentalmente.
Pueden ser espontáneos o repetitivos, como en el Japa Mala, donde se recita un mantra en cada cuenta de un rosario hindú. ¿Tienen mandamientos como los cristianos? No exactamente. En lugar de leyes impuestas, el hinduismo ofrece yamas y niyamas, principios éticos que el practicante asume voluntariamente. Entre ellos están la no violencia, ahimsa, la veracidad, satya, el desapego, la autodisciplina. No hay un pecado original, pero sí una ley de causa y efecto, el karma. Cada acción genera una reacción, no como castigo, sino como enseñanza. ¿Y qué hay de los ritos de paso como el bautismo o la confirmación? En el hinduismo hay ceremonias similares, llamadas samskaras. Son ritos que marcan las etapas importantes de la vida, el nacimiento, la iniciación al conocimiento, el matrimonio e incluso la cremación. Uno de los más importantes es el Upanayana, donde un niño brahmán recibe el cordón sagrado que marca el inicio de su vida espiritual. El matrimonio, para los hindúes, no es solo una unión entre cuerpos, sino entre almas. Se celebra en un ritual complejo, donde la pareja da 7 vueltas alrededor del fuego sagrado, haciendo promesas de amor, fidelidad, crecimiento y servicio. Aunque la monogamia es lo más común, existen textos antiguos que mencionan la poligamia entre reyes y figuras míticas, pero no como norma social generalizada. Hoy, la ley india reconoce solo la monogamia para los hindúes. En cuanto al libre albedrío, el hinduismo tiene una visión sofisticada. Sí, tienes libertad para actuar, pero tus acciones están condicionadas por tu karma pasado. Aún así, se considera que la conciencia despierta puede elegir con mayor sabiduría. El objetivo no es solo actuar bien, sino actuar desde el conocimiento de quién eres. No hay una salvación externa, sino una moksha, la liberación interior. A manera de ilustración sobre el libre albedrío y el karma en el hinduismo, aquí tienes un ejemplo. Imagina una persona que, debido a acciones impulsivas y agresivas en su pasado, karma pasado, tiene una fuerte tendencia a reaccionar con ira cuando se siente frustrada o contrariada en esta vida. Condicionamiento del karma pasado. Un día, está en una fila y alguien se cuela delante. Su impulso inmediato, condicionado por su karma, es gritarle a esa persona, confrontarla agresivamente y sentir una intensa irritación. Esta reacción le parece casi automática. Libre albedrío. A pesar de ese fuerte impulso, el condicionamiento kármico, la persona tiene la libertad en ese instante para decidir cómo actuar. No está obligada a gritar. Conciencia despierta y elección sabia. Si esta persona ha trabajado en su autoconocimiento, conocimiento de quién eres, puede reconocer ese impulso de ira como un patrón kármico. Se da cuenta de la emoción que surge. En lugar de reaccionar automáticamente, usa su conciencia despierta para elegir con mayor sabiduría, respira hondo, quizás decide no decir nada, o tal vez se dirige a la persona con calma para señalar la situación, pero sin la carga de la agresividad. Actuar desde el conocimiento, al elegir la calma o la asertividad no violenta en lugar de la reacción iracunda, no solo está actuando bien superficialmente. Está actuando desde la comprensión de sus propias tendencias, su karma, y eligiendo conscientemente un camino diferente, más alineado con una versión más sabia de sí misma. Esta acción consciente también contribuye a generar un nuevo karma, más positivo. Por otro lado, el hinduismo también contempla aspectos complejos y polémicos. Por ejemplo, el sistema de castas. Originalmente concebido como una organización de roles sociales, con el tiempo se volvió una jerarquía rígida y excluyente. Hoy, muchos hindúes cuestionan esa estructura y movimientos sociales buscan su erradicación. Pero en las zonas rurales, sigue presente como herencia cultural. Otra pregunta habitual es, ¿cómo se vive la muerte? Para los hindúes, morir no es un fin, sino una transición. El alma deja un cuerpo y toma otro, en un ciclo llamado samsara. La cremación es el ritual preferido, pues libera el alma del cuerpo y la prepara para su siguiente viaje. Pero si una persona ha alcanzado la iluminación, ya no reencarna. Se funde con lo eterno. ¿Se puede abandonar el hinduismo? Técnicamente sí, pero social y culturalmente es complejo. La mayoría de hindúes no llegan a su religión por conversión, sino por nacimiento. Y aunque hay libertad legal para cambiar de fe, en la práctica puede haber presión familiar y social para permanecer. A pesar de su antigüedad, el hinduismo sigue vivo y evolucionando. Hoy en día, convive con la ciencia, con la globalización, con el Internet.
Muchos jóvenes hindúes practican yoga, meditan, rezan, pero también cuestionan. Buscan una espiritualidad auténtica, menos ritual y más consciente. Y quizás eso sea lo más valioso del hinduismo: no exige que creas en nada. Solo que experimentes, que sientas, que descubras, por ti mismo, que la divinidad no está lejos, está dentro. Fuego zoroastrismo. Ahora cruzamos hacia la antigua Persia. Aquí, un hombre llamado Zaratustra habló de una lucha entre la luz y la oscuridad, entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. Fue de los primeros en hablar de juicio final, de cielo, de purificación, de Salvador. Su fuego sagrado no quema, ilumina. Representa la conciencia, la verdad. Se cree que muchas ideas del judaísmo, cristianismo e islam fueron inspiradas por esta fe ancestral. Hoy queda poco de esta religión, pero su llama sigue viva. En templos de Irán y la India aún arde silenciosa, firme, recordándonos que el bien no siempre es ruidoso, pero siempre persevera. Es una de las religiones más antiguas del mundo y quizás una de las más influyentes. Las estimaciones sobre cuándo vivió Zoroastro varían, pero muchos eruditos actuales, basados en la lingüística, favorecen una fecha entre el 1500 a.C. y el 1000 a.C., en las tierras que hoy forman parte de Irán y Afganistán. Su fundador fue Zaratustra, conocido en griego como Zoroastro. Un profeta, un reformador, un místico. Según la tradición, Zaratustra recibió una visión a los 30 años, una revelación del Dios único y supremo, Ahura Mazda. Este ser no era un Dios caprichoso, ni violento, ni humano. Era la sabiduría viviente, la luz consciente que creó el universo. El mensaje de Zaratustra fue revolucionario para su tiempo: solo existe un Dios verdadero, el bien es una elección, y cada ser humano tiene el deber de pensar bien, hablar bien y actuar bien. Estas tres frases, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, se convirtieron en el núcleo del zoroastrismo. No había necesidad de templos ostentosos ni sacrificios humanos. Solo integridad. Pero no todo era armonía. Zaratustra también habló de un enemigo espiritual, Angra Mainyu o Ahriman, el espíritu del caos, la oscuridad, la mentira. Y así nació uno de los conceptos que luego influiría profundamente a las religiones abrahámicas: la dualidad entre el bien y el mal. Un Dios de luz enfrentado a una fuerza oscura. Esta batalla no ocurre en otro mundo, sino dentro de cada alma. El ser humano está en medio de esa lucha, y su libertad de elegir define el destino final de su alma. Aquí aparece otro concepto importante: el juicio final. Según el zoroastrismo, tras la muerte, cada alma cruza el puente del juicio. Si sus acciones fueron buenas, lo cruza hacia la luz. Si fueron malas, cae hacia la oscuridad. ¿Te suena familiar? Así es. Este modelo inspiró la noción del cielo y el infierno en el judaísmo tardío, el cristianismo y el islam. Uno de los elementos más sagrados del zoroastrismo es el fuego. Pero no se adora al fuego. Se lo honra como símbolo de la pureza, de la conciencia, de la presencia divina. En los templos zoroastrianos, llamados Atasberam, hay fuegos que han sido mantenidos encendidos por siglos. El fuego no se apaga, porque representa la llama eterna de la verdad. El zoroastrismo no tiene un catecismo obligatorio como en otras religiones. No hay una lista de mandamientos grabada en piedra. Pero sí hay una ética clara: cada ser humano debe proteger la creación. Esto incluye cuidar el agua, la tierra, los animales y, por supuesto, la verdad. Y ahora llegamos a algo fascinante: el zoroastrismo influyó directamente en el judaísmo cuando los hebreos fueron exiliados a Babilonia. Fue allí donde entraron en contacto con estas ideas de cielo, infierno, ángeles, demonios y un juicio final. Muchas de estas nociones no aparecen en los primeros libros de la Biblia, pero sí después del exilio. Lo mismo ocurrió con el cristianismo y el islam. De algún modo, Zaratustra habló no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Sobre el matrimonio, los zoroastrianos celebran una unión basada en la complementariedad de las almas. Se considera un deber espiritual, un paso sagrado. Las bodas incluyen rezos en lengua avéstica y el encendido de un fuego ritual. La monogamia es lo habitual, y la fidelidad es considerada una virtud esencial. ¿Y cómo rezan los zoroastrianos? A través de himnos llamados gatas, atribuidos al mismo Zaratustra.
No hay imágenes, ni santos, ni ídolos. Solo la voz que se eleva hacia la luz. Las oraciones se hacen frente al fuego o al sol, en dirección al este. Todo acto de limpieza, como lavarse las manos, también es considerado una forma de devoción. Los niños zoroastrianos pasan por un rito de iniciación llamado Nabhote, similar a un bautismo simbólico. En él, el niño recibe una prenda sagrada llamada sudre y un cordón ritual, el kusti, que deberá llevar siempre como recordatorio de su compromiso con la verdad. El zoroastrismo también tiene su escatología. Creen que el mundo terminará cuando el bien finalmente venza al mal. Entonces, llegará el Saosyant, un redentor que nacerá de una virgen en las aguas del lago sagrado Amun. Él resucitará a los muertos, purificará el mundo con un fuego de juicio, y traerá una nueva creación, sin maldad ni mentira. Hoy, el zoroastrismo tiene pocos seguidores, menos de 200.000, la mayoría en Irán e India, donde se llaman parsis. Pero su influencia vive en nuestras ideas sobre el bien, el mal, el juicio, la conciencia y la libertad de elegir. Zaratustra no vino a imponer una fe. Vino a encender una llama. Una llama que aún hoy puede ayudarnos a discernir entre la verdad y la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Judaísmo. Viajamos a las colinas de Canaán. Allí, un pueblo errante escucha a un Dios que no se deja ver. Un Dios que hace un pacto, que entrega una ley, que no busca multitudes, sino fidelidad. El judaísmo es la historia de una relación. No basada en sumisión, sino en alianza. La Torá, el Sabbat, la memoria del Éxodo. Cada rito es un recuerdo de lucha, liberación y esperanza. Aquí no se busca conversos. Solo justicia, estudio, familia. La fe no es solo fe. Es también historia, resistencia, identidad. Y tal vez por eso, ha sobrevivido a todo. Antes de que existieran iglesias, mezquitas o catedrales, hubo una carpa. Una tienda en el desierto, llevada por un pueblo nómada, guiado no por el mapa, sino por una voz. Una voz que hablaba desde una zarza ardiente, desde el trueno del Sinaí, desde lo profundo del alma. Así comienza la historia del judaísmo. El judaísmo no es solo una religión. Es una identidad, una cultura, una historia milenaria que ha sobrevivido a exilios, persecuciones, diásporas y silencios. Pero sobre todo, es un testimonio de fidelidad a una idea central, la existencia de un único Dios, invisible, eterno, sin forma, que hizo un pacto con un pueblo y a través de él, con toda la humanidad. La tradición judía se remonta a Abraham, considerado el primer patriarca, a quien Dios, llamado Yahvé o Adonai, le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas. Abraham no pidió pruebas. Solo obedeció. Y así comenzó el linaje que llevaría al nacimiento de Isaac, luego Jacob y las 12 tribus de Israel. Pero fue con Moisés que el judaísmo tomó forma como religión. Moisés guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, recibió la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y estableció la ley que gobernaría cada aspecto de la vida. En el monte Sinaí, según la tradición, Dios entregó los 10 mandamientos, no solo como normas morales, sino como una alianza sagrada. ¿Y qué son esos mandamientos? Prohibiciones y deberes que resuenan en casi todas las religiones posteriores: no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás otros dioses. Pero más allá de eso, la halajá, o ley judía, regula aspectos cotidianos, que comer, cómo vestir, cómo celebrar, cómo orar. La oración judía es un acto de conexión íntima con Dios. Se recita en hebreo, mirando hacia Jerusalén, con textos como el Shema Israel, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Las oraciones pueden ser individuales o comunitarias y se realizan 3 veces al día. No hay imágenes ni estatuas. Solo palabras, el libro sagrado y el corazón. El judaísmo tiene ritos de paso que marcan profundamente la vida. Al nacer, los niños varones son circuncidados al 8º día, Brit Milá, en un acto que simboliza la pertenencia al pacto con Dios. A los 13 años, los varones celebran su Bar Mitzvah y las niñas a los 12 su Bat Mitzvah, donde asumen responsabilidad por sus actos religiosos y comienzan a leer públicamente la Torá. El matrimonio judío es sagrado. Un pacto entre almas que incluye una ceremonia bajo una jupá, toldo simbólico,
el intercambio de anillos y la ruptura de una copa de cristal que recuerda la destrucción del templo de Jerusalén, simbolizando que incluso en la alegría hay memoria del dolor colectivo. La monogamia es la norma desde hace siglos, y la vida familiar es el núcleo de la espiritualidad. En el judaísmo, no hay un cielo descrito con detalles ni un infierno eterno como en otras religiones. Se habla del Olam Abba, el mundo venidero, y del Heinom, una especie de purificación temporal tras la muerte. Pero el foco no está en lo que pasa después, sino en cómo vives aquí y ahora. Lo importante no es ser perfecto, sino ser justo. La ética judía no se limita a uno mismo. Se extiende al prójimo, al extranjero, al necesitado. El concepto de Tikkun Olam, reparar el mundo, impulsa una visión espiritual activa. No estás aquí solo para rezar, sino para actuar. ¿Y el adoctrinamiento? A diferencia de muchas religiones, el judaísmo no busca convertir. De hecho, históricamente desaconseja el proselitismo. Uno nace judío o se convierte a través de un proceso largo y consciente. La fe no se impone, se hereda, se elige o se descubre desde la profundidad. Durante siglos, el pueblo judío vivió sin tierra propia, desplazado, perseguido, pero manteniendo su identidad a través de la lengua, la cocina, las festividades y el estudio. El libro fue su templo portátil. Y esa fidelidad a la memoria ha sido una de sus fuerzas más asombrosas. Las festividades judías son profundamente simbólicas. Pesaj conmemora la liberación de Egipto. Rosh Hashaná y Yom Kippur marcan el año nuevo y el juicio espiritual. Hanukkah celebra la luz que no se apaga. Sabbat, el descanso semanal, recuerda que el alma necesita pausa y gratitud. El Dios del judaísmo no tiene rostro. No puede ser representado. Habla, pero también guarda silencio. Ordena, pero también invita al diálogo. Es cercano y trascendente al mismo tiempo. Y tal vez por eso, ser judío es más que una religión. Es una conversación constante con Dios, con la historia, con la duda, con el tiempo. Porque al final, como dice la tradición, no importa si crees en Dios. Lo importante es que sepas que Dios cree en ti. Seguimos el sonido del silencio. Llegamos a donde nació Siddhartha, el hombre que se convirtió en Buda. Él no habló de dioses, ni de castigos. Habló del sufrimiento, su causa y su liberación. No vino a salvar. Vino a mostrar un camino, el noble sendero óctuple. Aquí, la iluminación no se consigue creyendo, sino observando. No es cuestión de fe, sino de atención. En un monasterio o en un jardín, el budismo te invita a despertar. A soltar el apego, el deseo, el ego. A volver al instante presente. Porque el nirvana no está lejos, está detrás del ruido. No nació en un trono, aunque lo tuvo. No murió en un templo, aunque lo construyeron después. Nació como un hombre, pero su vida se convirtió en camino. Su nombre fue Siddhartha Gautama, y el mundo lo conocería como el Buda, el despierto. El budismo no comenzó como una religión, sino como una experiencia. Siddhartha, nacido príncipe en la región de Kapilavastu, hoy entre Nepal y la India, fue criado entre lujos. Su padre lo protegió del dolor del mundo, pero no por siempre. Un día, salió del palacio y vio 4 realidades: un anciano, un enfermo, un cadáver y un monje. Ese día comprendió que nada en el mundo físico puede ofrecer paz duradera. Entonces renunció a todo y buscó la verdad. Después de años de ayuno, disciplina y meditación, Siddhartha alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi. No fue un milagro, ni una revelación divina. Fue una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. Descubrió la raíz del sufrimiento y el camino para liberarse de él. Así nació el budismo, basado en una estructura clara y sencilla, pero profundamente transformadora. Rombo naranja pequeño: las 4 nobles verdades. 1. La vida implica sufrimiento, dukkha. 2. El sufrimiento tiene una causa, el deseo y el apego. 3. El sufrimiento puede cesar. 4. Hay un camino para lograrlo, el noble sendero óctuple. Rombo naranja pequeño: el noble sendero óctuple no son mandamientos, sino prácticas que equilibran mente, cuerpo y espíritu, visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto. Esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta.
El budismo no habla de un creador ni de un juicio final. No ofrece un Dios a quien adorar, sino una conciencia que cultivar. El objetivo no es ir al cielo, sino despertar del ciclo de sufrimiento, llamado samsara, y alcanzar el nirvana, la liberación de todo apego, ilusión y reencarnación. Aunque no se basa en mandamientos, el budismo propone preceptos éticos para sus seguidores laicos. 1. No matar. 2. No robar. 3. No tener conductas sexuales dañinas. 4. No mentir. 5. No consumir sustancias que alteren la mente. Los monjes y monjas budistas siguen reglas adicionales y dedican su vida al estudio, la meditación y el servicio. ¿Rezan los budistas? Sí, pero de forma distinta. No piden, no suplican. Repiten mantras como una forma de enfocar la mente, de crear vibraciones internas, de recordar su compromiso con el despertar. Uno de los mantras más conocidos es Om Mani Padme Hum, asociado con la compasión. No existe en el budismo un bautismo, pero sí hay ceremonias de iniciación, donde se recitan los 3 refugios. 1. Me refugio en el Buda, el Maestro. 2. Me refugio en el Dharma, las enseñanzas. 3. Me refugio en la Sangha, la comunidad. La vida espiritual budista es un camino de práctica. No se trata de creer ciegamente, sino de observarse, comprenderse y trascenderse. El matrimonio no es un sacramento. Es una decisión laica, y los monjes no lo celebran. Los budistas pueden casarse o no, tener hijos o vivir en celibato. El camino es individual. El budismo no impone dogmas, propone caminos. En cuanto a la muerte, no se ve como un castigo ni como una puerta al paraíso. Es solo una transición. El alma no es eterna ni única, lo que transmigra es el karma, las energías acumuladas. El objetivo no es reencarnar mejor, sino salir del ciclo por completo. Existen muchas escuelas budistas. El Theravada, que predomina en Sri Lanka, Tailandia y Birmania, sigue enseñanzas muy cercanas al Buda histórico. El Mahayana, común en China, Corea y Japón, abre el camino del Bodhisattva, seres que se iluminan pero deciden quedarse para ayudar a otros. El Vajrayana, el budismo tibetano, combina meditación, rituales, visualizaciones y mantras complejos. Es la tradición del Dalai Lama. ¿Y el adoctrinamiento? No existe en su forma clásica. El budismo invita a estudiar, reflexionar, probar. El propio Buda dijo, no creas nada por respeto a mí. Examina como el orfebre prueba el oro. Acepta solo lo que hayas comprobado por ti mismo. Las festividades budistas celebran el nacimiento, iluminación y muerte del Buda, todo en un solo día, el Vesak. Se realizan meditaciones, ofrendas, caminatas en silencio. También se celebran ceremonias de renovación del voto, retiros de silencio y días de ayuno voluntario. En el budismo no hay cielo con ángeles ni infierno eterno. Pero sí hay múltiples planos de existencia, desde reinos celestiales hasta planos de sufrimiento, todos impermanentes. El verdadero logro no es nacer en un lugar mejor, sino no volver a nacer. El Buda no es un Dios. Es un ejemplo. Y su enseñanza no es una doctrina, sino una lámpara. Él no vino a salvar. Vino a mostrar. El camino es tuyo. Porque al final, como dijo el propio Buda, tú mismo debes hacer el esfuerzo. Los sabios solo muestran el camino. En China, nos recibe Confucio, el sabio que no hablaba del cielo, sino de la tierra. El orden, la ética, la responsabilidad. Para él, lo sagrado era vivir correctamente. El respeto por los padres, la justicia en el gobierno, la sinceridad en la palabra. El confucianismo no tiene dioses, pero tiene valores que construyeron civilizaciones. Aquí, espiritualidad es sinónimo de conducta. Porque si cada uno cumple su rol con rectitud, el universo entero se armoniza. En el siglo VI a.C., mientras Buda meditaba en la India y los profetas hablaban en Israel, en China nacía un niño llamado KNGFZ, conocido en Occidente como Confucio. Su mensaje no venía del cielo, ni se basaba en visiones místicas. Venía de la vida misma, de observar cómo vivían los hombres y cómo podían vivir mejor. El confucianismo no se centra en dioses, ni promesas de salvación, ni en el más allá. Se centra en algo mucho más inmediato, el comportamiento humano.
Enseña que el orden social, la armonía familiar y la ética personal son la base de una sociedad justa. Y que si cada persona cumple con su rol con rectitud, el mundo entero florece. Confucio no fundó una religión, sino un sistema de pensamiento. Pero sus ideas fueron tan poderosas que terminaron formando rituales, ceremonias y una estructura que ha sido considerada una religión cívica. Para el confucianismo, la divinidad no es un ser personal, sino una fuerza cósmica de equilibrio llamada Tin, el cielo. No se le reza, se le honra, viviendo con virtud. En el corazón del confucianismo están los 5 principios cardinales. 1. Ren, humanidad, benevolencia, ser compasivo con los demás. 2. Yi, justicia, hacer lo correcto, incluso si es difícil. 3. Li, ritual, cortesía, seguir las normas sociales con respeto. 4. Si, sabiduría, saber discernir lo que es apropiado. 5. Sin, fidelidad, sinceridad, ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. El confucianismo se expresa en la vida diaria, en cómo se saluda, cómo se come, cómo se honra a los padres, cómo se gobierna. Para Confucio, la familia es la célula sagrada de la sociedad. Si hay armonía en el hogar, hay paz en el imperio. Una de las prácticas más importantes es la piedad filial, sea honrar a los padres, cuidarlos en la vejez y venerar a los antepasados incluso después de su muerte. Los altares familiares, las ofrendas y los días conmemorativos no son superstición, son recordatorios de que la vida es un hilo que une generaciones. ¿Hay oración en el confucianismo? No en el sentido occidental. No se pide favores a una divinidad. Pero sí hay rituales de respeto, reverencias, incienso, palabras de gratitud dirigidas al cielo o a los antepasados. La vida misma, vivida con honra, es la mayor oración. Tampoco hay mandamientos como en el judaísmo o el cristianismo. Pero sí existe una regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Una frase que resonará siglos después en otras tradiciones, pero que aquí es norma de conducta desde el pensamiento, no desde la fe. El matrimonio es una institución central. No se ve como sacramento espiritual, sino como pacto social y deber familiar. Se espera que cada persona forme una familia, mantenga el linaje y contribuya al bienestar de la sociedad. La monogamia es la norma y la fidelidad es valorada como parte de la armonía familiar. No hay bautismo ni confirmación, pero los ritos de madurez eran marcados por el inicio de la educación formal, el matrimonio o el comienzo del servicio civil. En la antigua China confuciana, ser un funcionario era una vocación espiritual, el deber de gobernar con sabiduría y justicia. El estudio de los 5 clásicos era parte fundamental de ese camino. El confucianismo también influenció profundamente la política. Durante siglos, los emperadores chinos eran considerados hijos del cielo, gobernantes cuya autoridad no venía de la fuerza, sino del mandato celestial. Pero ese mandato no era eterno, si el emperador gobernaba con tiranía, podía ser removido por el pueblo. ¿Y qué pasa después de la muerte? El confucianismo no lo detalla. No promete paraísos ni castigos eternos. Pero enseña que la memoria es inmortal. Lo que dejas en tu familia, tu comunidad y tu país, eso es tu legado. Vivir con virtud es tu modo de perdurar. Hoy, el confucianismo sigue vivo en la cultura china, coreana, japonesa y vietnamita. Aunque muchos lo viven sin nombrarlo, su influencia está en la cortesía, el respeto por los mayores, la devoción familiar y el orden social. En palabras simples, está en la manera en que las personas se comportan. Confucio no pretendía crear santos ni profetas. Solo quería hombres justos. Porque, como él mismo dijo, gobernar un gran país es como cocinar un pequeño pez. Si lo mueves demasiado, lo arruinas. Y también dijo, el hombre superior es modesto en su discurso, pero excede en sus acciones. En un mundo que premia lo superficial, Confucio nos invita a recuperar lo esencial, la integridad, la paciencia, la responsabilidad y el respeto. Y justo cuando pensamos que todo debe tener estructura, aparece el Tao. Un susurro. Un flujo. Una danza entre lo visible y lo invisible. El taoísmo no te pide nada. Solo que fluyas. Que dejes de controlar. Que observes cómo el bambú se inclina sin romperse. Como el agua, sin violencia, transforma todo. No hay mandamientos, ni cielo, ni infierno.
Solo el camino. El Tao. Y en él, cada ser encuentra su lugar sin esfuerzo. Porque en el fondo, ya somos lo que estamos buscando. En el corazón de la antigua China, entre montañas envueltas en niebla y ríos que serpentean sin prisa, nació una visión del mundo tan simple y tan profunda que no se puede definir con palabras. Esa visión se llama Tao. El taoísmo no comenzó como una religión organizada. Comenzó como una observación. Una contemplación del flujo natural de las cosas. Sus raíces se remontan a más de 2.500 años y su texto fundamental es el enigmático y poético Tao Te Ching, atribuido al sabio Lao Tse. Un libro breve, escrito con apenas 5.000 caracteres, pero con más sabiduría que muchas bibliotecas enteras. ¿Qué es el Tao? Es el camino. No un sendero de tierra, sino la vía por la cual todo fluye. El Tao no es un dios, ni una energía. Es lo que está antes del nombre, lo que no puede ser visto, pero que da origen a todo. Lao Tse comienza su obra con esta advertencia. El Tao que puede ser nombrado, no es el Tao eterno. El taoísmo enseña que cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de luchar contra la corriente, el universo nos lleva. Esto se llama Wu Wei, que significa literalmente no acción o mejor dicho, acción sin esfuerzo forzado. Como el agua, que sin pelear, erosiona la roca. En el corazón del taoísmo hay una reverencia profunda por la naturaleza. El sabio taoísta no impone su voluntad, sino que observa. No busca conquistar el mundo, sino comprenderlo. Aprende del viento, del bambú, de la montaña. La espiritualidad taoísta es una espiritualidad del silencio. A diferencia de religiones estructuradas, el taoísmo no impone credos ni dogmas. No hay mandamientos. Solo principios naturales que si se respetan, traen equilibrio. Entre ellos, todo tiene su opuesto, yin y yang. La luz necesita la sombra. Lo masculino necesita lo femenino. La muerte da sentido a la vida. El exceso rompe el equilibrio. El sabio vive con moderación, se alimenta con sencillez, actúa con humildad. La vida es cambio constante. Resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. No hay una figura como Dios en el taoísmo. No se ora para pedir, ni se teme un juicio final. Pero hay rituales, ofrendas a los espíritus de la naturaleza, danzas, música ceremonial y prácticas de purificación. También se honra a los inmortales taoístas, sabios que se dice trascendieron la muerte a través de la armonía perfecta con el Tao. No existe el bautismo ni la confirmación. Pero sí hay iniciaciones espirituales para quienes desean seguir el camino como monjes o alquimistas taoístas. Ellos estudian la respiración, la meditación, los movimientos del cuerpo como el tai chi y el uso de la energía interna, el chi. La salud y la espiritualidad están profundamente entrelazadas. El taoísmo ve el cuerpo como un templo. De ahí nacen las prácticas como la medicina tradicional china, la acupuntura y el qigong. La enfermedad, para un taoísta, no es castigo, sino un desequilibrio energético. ¿Y el matrimonio? No es un sacramento, pero se respeta profundamente. La unión ideal es aquella donde las energías de yin y yang se equilibran. Se valora la fidelidad y la armonía, pero también el respeto por los ciclos y la autonomía del otro. El taoísmo no impone una sola forma de amar. Solo pide que el amor no rompa la armonía. ¿Hay vida después de la muerte? El taoísmo no lo define con precisión. Algunos textos hablan de reencarnación, otros de inmortalidad energética, otros de disolución en el Tao. Pero todos coinciden en que morir no es dejar de ser, sino cambiar de forma. Y en ese misterio, el taoísta no busca certezas. Busca paz. Busca fluir. Busca estar presente. Porque en el taoísmo, el verdadero sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que ha dejado de aferrarse a saberlo todo. Pergamino saber que no sabes, eso es lo más elevado. Pensar que sabes cuando no sabes, eso es una enfermedad. Lao Tse. El mensaje del Salvador. Profetas, Mesías y la promesa de redención. Cristianismo, el camino, la cruz y la esperanza. La historia que transformó al mundo.
Hicimos un recorrido por las religiones ancestrales que aún viven y no incluimos el cristianismo porque históricamente no pertenece al grupo más antiguo, surgió en el siglo I después de Cristo. Desde los albores del alma humana hay una figura que se repite. Aparece en las montañas del Tíbet, en los desiertos de Arabia, en los bosques de la India, en las aldeas de Galilea. Es el elegido, el enviado, el iluminado, el Salvador. Y aunque cada religión lo llama por un nombre distinto, todos tienen algo en común. Llegan cuando la humanidad está perdida. Hablan cuando el mundo está en ruinas. Y no traen poder, traen palabra. En una pequeña región del Imperio Romano, hace más de 2000 años, nació un niño que cambiaría la historia. No fue un emperador, ni un general. Fue un carpintero, maestro y profeta llamado Jesús de Nazaret. Su vida, sus palabras, su muerte y la creencia en su resurrección darían origen a una de las religiones más grandes del mundo, el cristianismo. Pero para entenderlo, hay que volver al contexto. Jesús nació como judío, en una tierra ocupada por Roma. Predicó durante 3 años por Galilea y Judea. Habló del amor, del perdón, de un Dios cercano al pobre y al pecador. No trajo leyes nuevas, trajo una nueva forma de verlas. Decía que el reino de Dios no vendría con poder, sino que ya estaba dentro de cada uno. Fue arrestado, torturado y crucificado por las autoridades romanas, acusado de sedición. Sus seguidores creyeron que había resucitado al tercer día. Ese fue el momento fundacional. No fue la cruz, fue la tumba vacía. A partir de ahí, el cristianismo se expandió como un fuego oculto. Primero entre judíos, luego entre gentiles. Sus primeros líderes, como Pedro, Pablo y otros apóstoles, viajaron por Asia Menor, Grecia y Roma. No fundaron templos, sino comunidades. Los cristianos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios hecho carne. Que su muerte fue un sacrificio redentor. Y que su resurrección ofrecía la promesa de vida eterna. Esta fe los hizo resistir persecuciones, martirios, y también los unió con una esperanza que ningún imperio pudo apagar. Durante los primeros siglos, no existía una Biblia tal como hoy la conocemos. Los textos sagrados se transmitían en cartas, evangelios, testimonios. Fue solo en el siglo IV, tras el edicto de Constantino y el concilio de Nicea, que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y comenzó a institucionalizarse. De ahí nacería el catolicismo, con sede en Roma y el Papa como su líder espiritual. Más adelante, en el año 1054, el cristianismo se dividió en 2 grandes ramas, la Iglesia Ortodoxa, con centro en Constantinopla, y la Iglesia Católica Romana. En el siglo XVI surgiría una tercera gran rama, el protestantismo, nacido con Martín Lutero, quien denunció los abusos de la Iglesia Católica y propuso un retorno a las Escrituras como única autoridad. De allí surgirían múltiples denominaciones, luteranos, calvinistas, bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales. Hoy, el cristianismo se divide principalmente en 3 ramas. 1. Católica, con más de 1.300 millones de fieles. 2. Protestante, en sus múltiples expresiones. 3. Ortodoxa, predominante en Europa Oriental y el Medio Oriente. Todas comparten creencias clave. En un solo Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Jesús es el Salvador del mundo. Que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Que el amor, el perdón y la vida eterna son el corazón de su mensaje. Pero difieren en sus rituales, estructuras y énfasis doctrinales. En el cristianismo hay sacramentos. El bautismo, la iniciación a la fe. La Eucaristía o comunión, el recuerdo del sacrificio de Cristo. La confirmación, el matrimonio, la confesión, la unción de enfermos y el orden sacerdotal en la tradición católica. La oración es central. Hay plegarias personales, colectivas, espontáneas o litúrgicas. El Padre Nuestro es la oración enseñada por Jesús y aún se reza todos los días en todas las lenguas. El cristianismo no solo transformó religiones. Transformó culturas, calendarios, arte, leyes, filosofía. Dio origen a universidades, hospitales, movimientos de caridad y también, lamentablemente, a guerras, inquisiciones y abusos. Como toda tradición poderosa, ha sido luz y sombra.
El mensaje esencial de Jesús sigue resonando. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Más allá de los templos, las sotanas o las divisiones, el cristianismo es la historia de un hombre que dijo ser uno con Dios y que dio su vida no por una doctrina, sino por amor. Y quizás por eso, 2.000 años después, su voz sigue viva. Y si cada salvador dejó huellas, palabras, caminos. Hay un libro que las recogió. Un libro que no fue escrito de una vez, ni por una sola mano, ni para un solo pueblo. Un libro tejido con lágrimas, visiones, guerras, revelaciones y esperanza. Un libro que ha sido prohibido, defendido, traducido, manipulado y venerado. Ese libro es la Biblia. Y entender su origen es también entender cómo, desde la palabra, se construyó la fe de millones. No existe otro libro que haya influido tanto en la historia humana como la Biblia. No es un solo libro. Es una biblioteca espiritual. Un compendio de historia, poesía, profecía, genealogía, visión mística, narrativa moral y esperanza trascendente. Pero, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuántas versiones hay? Y más aún, ¿cómo es que un solo texto puede ser leído por unos como letra, por otros como símbolo, y por algunos como verdad eterna? Pergamino: el Antiguo Testamento, Tanaj hebreo. Los primeros libros nacieron en la tradición oral del pueblo judío. Se transmitieron durante siglos antes de ser escritos. La Torá, los 5 primeros libros, se atribuyen a Moisés, aunque hoy sabemos que pasaron por manos de escribas y editores durante generaciones. A esta colección se le fueron sumando los libros históricos, como Reyes y Crónicas, los poéticos, como los Salmos y Proverbios, y los proféticos, Isaías, Jeremías, Daniel. Los judíos lo conocen como el Tanaj, dividido en Torá, ley; Nevi'im, profetas; Ketubim, escritos. Este conjunto constituye el corazón del Antiguo Testamento cristiano, aunque con orden y número de libros diferentes según la tradición. El Nuevo Testamento. Con el nacimiento del cristianismo, surgieron nuevos textos, evangelios, cartas y relatos de los primeros cristianos. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, muerte y resurrección de Jesús desde distintas perspectivas. A estos se suman Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y otros apóstoles, el Apocalipsis, una visión simbólica del final de los tiempos. Durante los primeros siglos, muchos otros evangelios y textos circularon, como los evangelios apócrifos de Tomás, María Magdalena, Judas. Pero en el siglo IV, la Iglesia definió que libros serían canónicos, es decir, aceptados oficialmente. ¿Libros? ¿Cuántas versiones de la Biblia existen? Hay 3 grandes conjuntos bíblicos, según la rama del cristianismo. 1. Biblia católica. O tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. O incluye los deuterocanónicos, libros como Sabiduría, Tobías y Macabeos, que no están en la Biblia judía. 2. Biblia protestante. O tiene 66 libros, excluye los deuterocanónicos. O se basa en el canon hebreo para el Antiguo Testamento. 3. Biblia ortodoxa. O puede contener más de 77 libros, dependiendo del país. O por ejemplo, la Biblia etíope incluye textos únicos como Enoc y Jubileos. Más allá de la letra, la Biblia es símbolo. No es solo historia, es memoria sagrada. No es solo doctrina, es puente espiritual. Algunos la leen literalmente. Otros, como metáfora. Y muchos más, la sienten como una conversación íntima con Dios. Su mensaje más profundo no está en la letra exacta, sino en el espíritu que la anima. La búsqueda del sentido. La promesa de redención. La certeza de que la luz siempre tiene la última palabra. La Biblia no es un libro que se termina. Es un libro que te sigue leyendo, incluso cuando tú ya has cerrado sus páginas. Cada verso tiene siglos de eco, cada historia es espejo, cada enseñanza es semilla. No importa cuántas versiones existan. Si la escuchas con el alma abierta, siempre te hablará en tu idioma. Porque más allá de las letras, lo que permanece es el encuentro. Y ese encuentro puede transformar tu forma de ver a Dios, al mundo y a ti mismo. Las voces del alma colectiva.
creencias que cruzan vidas, memorias y dimensiones. No todas las religiones surgieron de imperios. No todas tienen templos, jerarquías, ni escrituras selladas. Algunas nacieron de revelaciones personales, de contactos invisibles, de experiencias que desafían la lógica, pero resuenan en lo más íntimo del alma. Estas creencias no piden sumisión, piden conciencia. Y su mensaje común es este: el alma no muere, evoluciona. Viento que sopla espiritismo. Comenzamos en la Francia del siglo XIX, donde un educador llamado Allan Kardec empezó a investigar fenómenos inexplicables, mesas que se movían, voces sin cuerpo, escritura automática. Pero detrás del asombro había un mensaje. El espiritismo enseña que el alma sobrevive a la muerte y que los espíritus pueden comunicarse con nosotros para guiar, advertir o sanar. No hay cielo ni infierno eternos, sino un proceso de reencarnación donde cada vida es una oportunidad de aprendizaje. No importa tu religión ni tus pecados. Lo que importa es cómo evolucionas. El bien que haces. El amor que siembras. Para los espiritistas, Dios es amor absoluto y la justicia divina no castiga, enseña. Paloma Bahaísmo. Desde Persia, en el siglo XIX, surge otra voz, la del Bab y luego Baha'u'lláh. El mensaje del bahaísmo es claro y revolucionario. Todas las religiones son capítulos de un mismo libro. Moisés, Jesús, Buda, Mahoma, todos fueron mensajeros del mismo Dios. Los bahá'ís creen en la unidad de la humanidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la armonía entre ciencia y religión. No buscan convertir, sino unir. Su templo no tiene imágenes, solo un espacio para el silencio, donde todos caben. Báscula Jainismo. Volvemos a la India ancestral. Aquí nace el jainismo, cuyo principio central es uno solo. Ahimsa, la no violencia absoluta. No matar. No herir. No dañar, ni siquiera con el pensamiento. Los jainistas son tan estrictos que barren el suelo antes de caminar para no pisar un insecto. Se alimentan con cuidado, respetan a toda forma de vida y buscan liberarse del ciclo del karma mediante la autodisciplina y el desapego. Para ellos, la liberación no se gana por fe, sino por pureza interior. Yerba religiones indígenas. En los pueblos originarios de América, África y Oceanía, la espiritualidad no se escribe en libros. Se canta. Se danza. Se vive. El mundo no está separado entre lo sagrado y lo profano. Todo es sagrado. La montaña, el río, el jaguar, el trueno, el fuego. Aquí no hay cielo arriba ni infierno abajo. Hay relación. Con los ancestros, con los espíritus, con los ciclos. El chamán no es sacerdote, es puente entre mundos. Y cada ceremonia, una forma de recordar que la tierra es madre, no recurso. Símbolo de luna llena vizcaíno paganismo. En los últimos siglos, muchas almas han sentido que las religiones dominantes no las representan. Y han vuelto a los antiguos caminos de la tierra. La Wicca no es brujería como la caricaturiza la cultura popular. Es una espiritualidad que honra a la diosa y al dios, a la luna y al sol, a los ritmos de la naturaleza. Celebran sabbats, usan símbolos antiguos y practican la magia como una forma de intención consciente. No hacen daño. No imponen. Solo recuerdan que lo divino también vive en el bosque, en la sangre, en los astros. Y en cada estación. Estrellas dando vueltas, un susurro común. Cada una de estas voces, aunque distintas, dice lo mismo con palabras diferentes. El alma está de paso. Pero no por castigo, sino por propósito. Nacemos. Olvidamos. Buscamos. Recordamos. Y volvemos. Estas creencias no te ofrecen salvación. Te ofrecen reconexión. No adoran de rodillas. Se inclinan ante la vida. Tal vez no se trate de saber qué religión es verdadera. Tal vez se trate de escuchar lo que cada una despierta en ti. Porque cuando muchas almas, en distintos tiempos, lugares y culturas, coinciden en que la muerte no es el final, quizá estén recordando algo que, en el fondo, tú también sabes. Cuando muchas formas buscan lo mismo, ¿será que siempre se habló de lo mismo con palabras distintas? Durante siglos, los pueblos se enfrentaron por sus creencias.
Se declararon guerras en nombre de dioses, se condenaron doctrinas, se derribaron templos y se alzaron otros en su lugar. Sin embargo, si uno camina por las distintas religiones con el alma abierta, descubre algo que no se puede ignorar: los símbolos se repiten, los principios se reflejan, las historias se cruzan. El lenguaje cambia, los nombres varían, pero la esencia parece tener un mismo aroma. En la raíz del hinduismo, del cristianismo, del islam, del budismo, del espiritismo, de las creencias indígenas, hay una intuición común: el ser humano está aquí para recordar quién es, para regresar a algo sagrado que olvidó, para elevarse más allá del ego, del sufrimiento y del miedo. Cada religión describe el camino a su manera. Unas hablan del cielo, otras del nirvana, otras de la unión con Brahman, del reino de Dios, del Tao, de la liberación del karma o de la comunión con la divinidad. Y aunque las palabras sean diferentes, la dirección es la misma: volver a casa. Incluso el camino para llegar a ella contiene patrones recurrentes. Se nos habla de purificación, de sacrificio, de silencio, de servicio, de rendición del yo, de amor al prójimo, de despertar interior. Todas nos invitan a trascender la animalidad y a abrazar la conciencia. ¿No es eso, acaso, una pista de que todas están tocando una misma melodía desde distintos instrumentos? Los símbolos también se repiten. El fuego como purificador, el agua como renacimiento, la montaña como lugar de encuentro con lo divino, el árbol como puente entre cielo y tierra, el círculo como totalidad. No importa si lees el Bhagavad Gita o los Salmos, el Corán o los sutras budistas, el alma humana vibra ante lo mismo. Cuando alguien se detiene en la forma, juzga. Pero cuando mira el contenido profundo, reconoce. Y al reconocer, se une. Es como si la divinidad hubiese hablado en muchas lenguas, adaptándose a la cultura, al tiempo, al contexto. Como un mismo mensaje cifrado en miles de códigos. Un mensaje tan puro que no pudo quedar encerrado en un solo libro, ni en una sola tradición. Como si Dios, la fuente, el todo, hubiese sembrado semillas de verdad en cada rincón del mundo, esperando que un día, cuando estuviéramos listos, comprendiéramos que ninguna religión tiene la verdad entera. Pero todas la rozan. El problema no es la religión. El problema es cuando el ego se disfraza de espiritualidad. Cuando el poder se adueña del templo. Cuando se deja de buscar a Dios para comenzar a proteger una idea de Dios. Allí es donde nace la división, el fanatismo, la violencia. Pero debajo de esas capas, si uno escucha con atención, aún puede oír el eco de algo más grande que la religión misma: la necesidad humana de conectar, de sanar, de volver al origen. Quizá la pregunta ya no sea cuál es la religión verdadera, sino qué parte de mí resuena con lo que cada una revela. Tal vez se trata de usar el discernimiento, no para separar, sino para integrar. No para rechazar lo ajeno, sino para verme reflejado en lo distinto. Porque si todo lo creado lleva la huella del Creador, entonces cada cultura, cada pueblo, cada historia, es también una expresión de lo divino. Y aquí surge otra posibilidad: que todas las religiones sean lenguajes del alma, no sistemas cerrados. Que cada una represente una puerta diferente hacia la misma montaña. Algunas serán más cercanas para ti. Otras te parecerán extrañas. Pero si subes con humildad, al llegar a la cima, encontrarás a todos los caminantes allí. Cada uno con su historia, su acento, su símbolo. Pero con el mismo anhelo: fundirse con la luz, descansar en la verdad y amar sin medida. Cuando el alma despierta, no pregunta por credos, busca conexión. Vivimos una era extraña. Jamás habíamos tenido tanto acceso a información espiritual, a libros sagrados, a prácticas milenarias, a palabras de sabiduría de todas las culturas. Y sin embargo, jamás tantas personas habían sentido tanto vacío. Caminamos por calles donde ya no se escuchan campanas, donde los templos se transforman en centros culturales, donde cada vez más gente dice no pertenecer a ninguna religión, pero sigue buscando. Ya no oran como antes, pero meditan. Ya no se confiesan, pero se expresan con honestidad. Ya no asisten a rituales, pero encienden velas en silencio. Porque aunque se hayan alejado de lo institucional, el alma sigue pidiendo lo mismo: sentido, trascendencia, comunión. Y es que muchos no han dejado la fe, han dejado la forma en que la fe fue empaquetada. Se han cansado de intermediarios que predican amor mientras condenan. De estructuras que hablan de humildad desde el trono.
de tradiciones que exigen pureza sin entender el dolor. Han sentido que la religión, muchas veces, se olvidó del espíritu para obsesionarse con la norma. Y en ese desencanto, han optado por buscar a Dios fuera del templo, o incluso, dentro de sí mismos. Así nace una espiritualidad sin fronteras. Una forma de vivir lo sagrado desde la experiencia, no desde el dogma. Estas almas no rechazan a Dios, lo redefinen. Lo buscan en el arte, en la música, en la montaña, en el cuerpo, en la meditación, en los vínculos humanos, en los susurros del alma. No necesitan creer por tradición, ni obedecer por miedo. Buscan comprender, resonar, transformarse. Se abren al misterio sin exigir certezas. Aprenden de todas las religiones, y no se encierran en ninguna. Esto no significa relativismo. No es todo vale. Es un llamado profundo a discernir que te hace más amoroso, más justo, más despierto. A distinguir entre la luz del ego disfrazado de maestro y la verdadera llama interior que te eleva. Es aprender a reconocer cuando algo te expande y cuando solo te adormece. Es dejar de vivir con miedo a pecar, para empezar a vivir con la alegría de honrar lo que realmente eres. Esta nueva espiritualidad no necesita imponer. Porque cuando algo es verdadero, simplemente irradia. No obliga a creer, invita a recordar. No promete cielo, te muestra que ya lo puedes tocar en la gratitud de este instante. No busca dividir entre los que se salvan y los que no, sino reunir todo en la unidad que siempre estuvo. Pero este camino también tiene sus desafíos. No tener dogmas no significa no tener raíces. No pertenecer a una institución no debe convertirte en un turista espiritual. La espiritualidad libre requiere compromiso, profundidad, estudio, autoconocimiento. Es fácil rechazar lo viejo sin crear algo nuevo. Por eso, el alma moderna debe encontrar su propio equilibrio entre apertura y profundidad, entre libertad y devoción, entre cuestionar y confiar. Quizá el futuro de lo sagrado ya no esté en una sola religión. Quizá esté en la convergencia. En una red invisible de almas que no se definen por etiquetas, pero comparten una misma vibración, respeto por la vida, apertura al misterio, amor como camino. Una espiritualidad que no compite, que no coloniza, que no excluye. Una fe que no viene de afuera, sino desde adentro hacia todo. Porque tal vez Dios no eligió una religión. Tal vez se expresó en todas y sigue revelándose en cada ser humano que decide vivir con conciencia, con compasión y con verdad. Cuando todo se derrumba afuera, lo sagrado empieza a construirse dentro. Tal vez llegaste aquí buscando respuestas. Quizás esperabas entender cuál religión era la más antigua, cuál tenía la verdad, cuál estaba equivocada. O tal vez simplemente querías comprender por qué la humanidad sigue creyendo, incluso después de tantas decepciones. Y sin embargo, algo más ha ocurrido, no solo aprendiste sobre religiones, volviste a mirar hacia adentro. Durante siglos, hemos construido templos de piedra, de oro, de mármol. Hemos tallado símbolos en madera, hemos escrito libros sagrados, hemos alzado voces en cantos y plegarias. Y todo eso ha sido hermoso. Pero también ha habido guerras, divisiones, exilios y miedo en nombre de lo sagrado. Tal vez porque olvidamos una verdad esencial, que el lugar donde Dios habita no siempre está en lo alto, sino en lo profundo. No necesitas un templo para ser tocado por lo divino. No necesitas una sotana, ni una estrella, ni una luna creciente en tu pecho. Solo necesitas estar presente. Porque el alma, cuando se aquieta, se convierte en altar. Cuando amas, cuando perdonas, cuando lloras con alguien, cuando eliges el bien aunque duela, cuando abrazas la duda sin perder la fe, estás construyendo un templo sin paredes. Quizá por eso las religiones existen. No para encerrarnos, sino para guiarnos hasta ese punto invisible donde todo se une. Nos hablan del cielo, del karma, del juicio, del nirvana, pero en el fondo, todas nos invitan a mirar lo que ocurre cuando el ego se cae, cuando el corazón se abre y cuando el silencio habla. ¿Y si el verdadero templo no se visita, sino que se cultiva? ¿Y si lo sagrado no está en un nombre, sino en una actitud? ¿Y si la oración más poderosa no es la que recitas, sino la que encarnas? Quizás no es casual que las grandes figuras espirituales, Jesús, Buda, Mahoma, Zaratustra, Lao Tse, hayan pasado por el desierto, la cueva, el monte o el silencio. Todos se alejaron de la multitud para encontrar una verdad que no puede enseñarse, solo vivirse.
Y tal vez ese sea el mensaje final, que no tienes que pertenecer a una religión para ser una alma en camino. Pero tampoco necesitas huir de las religiones. Porque si las usas como mapas, no como cárceles, todas pueden llevarte al mismo lugar, tu propia divinidad encarnada. Así que ahora que terminamos este viaje, no te quedes solo con ideas. Haz silencio. Escucha. Camina. Mira con ojos nuevos. Porque el templo que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tu alma te trajo. A través de preguntas, de intuiciones, de silencios que pedían ser escuchados. Y ahora que hemos cruzado juntos culturas, templos, escrituras, símbolos y misterios, quizás ya no mires a la religión con los mismos ojos. Tal vez ahora, en lugar de elegir entre una y otra, te permitas reconocer algo más profundo. Que todas hablan de ti. Gracias por caminar conmigo en este viaje del alma. Gracias por tu escucha abierta, por tu presencia en cada palabra. Este audiolibro no fue creado para darte respuestas, sino para recordarte que la búsqueda es sagrada. Y que cada paso, cada duda, cada rezo o negación, también forma parte del camino. Vive tu fe como quieras. O crea tu espiritualidad sin nombre. Pero no olvides esto. Lo divino no está lejos. Está más cerca de lo que piensas. Está en ti. Y te está esperando.